Bueno, vamos entonces al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Capítulo 6. Capítulo 6, del 1 al 6, justamente, ¿sí? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, a ver, Brunito. Dice así la palabra del Señor. De allí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y todos se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo: al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, porque se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con el relato que anuncié al principio, ¿no? Dije, el tema central de esta misa, ¿cuál sería? Nadie es profeta en su propia tierra. Y Jesús dice que vuelve a su pueblo, ¿no? Vuelve a su pueblo, ¿y qué va a hacer? Lo que acostumbra un judío, ¿no? En esa época, como nosotros vamos los domingos a la iglesia, los judíos que iban los sábados a la sinagoga. Muy bien. Bruno, por favor te pido, mi amor. Quédate tranquilo, andá, mamá. Bueno, vamos. Pues quédate acá tranquilo. Los judíos iban los sábados a la sinagoga, los judíos religiosos. Las personas que querían practicar su religión iban a la sinagoga, ¿no? Y en la sinagoga pasaba esto que pasa acá. Se exponía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y se charlaba respecto a los temas de Moisés, los profetas. Y dice que cuando lo escucharon a Jesús, que obviamente ya tenía mucha sabiduría, ¿no? Porque era Dios hecho hombre, ¿no? Es Dios hecho hombre. Hablaba con una sabiduría que no era, un poco que se maravillaba la gente que lo escuchaba, pero otro poco como decía, ¿cómo puede ser que este tipo, como decimos en Argentina, hable de esta manera? Si nosotros lo conocemos. Este es el hijo de María. ¿Te acordás, María? ¿Qué María? Y la que dijo que estaba embarazada, que apareció embarazada, de la nada, ¿no? Y de José que se hizo cargo, pobre tipo, el carpintero. Gente de trabajo, ¿no? La gente de trabajo por lo general no es gente ilustrada, no es gente que tiene títulos académicos o que sabe mucho, en general porque se ha dedicado a trabajar, no se ha dedicado a estudiar. Entonces estas cosas murmuraban de Jesús. Y Jesús, sabiendo esto, escuchando y viendo cómo la gente desconfiaba de él, en vez de alegrarse, fíjese qué interesante es el fenómeno, ¿no? Porque un pueblo chico, viste que dicen pueblo chico, infierno grande, un pueblo chico que tiene una persona que se destaca, me imagino que lo que deberían hacer de la gente es maravillarse y alegrarse, ¿no? Sin embargo, la regla general es todo lo contrario, a menos que te vuelvas campeón del mundo, como le pasó al director técnico de Argentina, que es Scaloni, que de una vez que salió campeón del mundo ahí fue reconocido. El tipo tenía toda una trayectoria en el fútbol, todo, pero ahora es un ídolo, claramente, porque el fútbol es una cosa en Argentina. Sin embargo, por lo general, si alguien te ve triunfar, si alguien ve que te va bien, muchas veces lo que se genera en otro es negativo. ¿Y por qué? ¿No se preguntan ustedes por qué? Porque muchas veces en el entorno cercano, la familia, los amigos, pensemos en un pueblito, nosotros somos una ciudad grande, así que es muy difícil entender esto que le pasaba a Jesús.
le suele ir bien a uno o a cualquiera de ustedes y eso suele causarle a los demás todo lo contrario a lo que debería causarle. Y envidia. Es un poco envidia, sí. ¿Qué es la envidia? ¿Qué sentimiento es la envidia? ¿La envidia es desear lo que el otro tiene? No, no tiene la capacidad que el otro tiene para lograr las cosas. La envidia es lo siguiente, porque uno puede desear lo que otro tiene, no está mal, porque si Pablo se compra un par de zapatillas, que a mí me gustan, digo, uy, che, qué buenas que están, ¿cómo me gustaría también tenerlas a mí? En ese sentimiento, eso no es envidia. Yo me pregunto, mañana cambio y me compro una 4x4, una Toyota, ¿no te gustaría tener una 4x4? Sí. Pero es un sentimiento normal. La envidia es otra cosa. La envidia es que como yo no lo tengo, yo no quiero que vos lo tengas. Eso es ser egoísta. Eso es ser envidioso, no. La envidia es un sentimiento de malicia. Como yo no lo puedo tener, vos tampoco lo puedes tener. Por eso el envidioso nunca se queda quieto. El envidioso, por lo general, obra en contra de ese. Para tratar de que la pierda. Va a tratar o de que la pierda, o de que se le rompa, o se va, o quizá no. Va a alegrarse solamente con que no le vaya tan bien. Ah, viste, se compró la camioneta y a las 2 semanas se le rompió. Eso es porque lo jodieron, seguro. Y se pone contento un poquito, ¿no? Se siente como incluso justificado. Esa es la envidia. El sentimiento de desear lo que otro tiene, yo también quisiera tener la casa de Ricardo Ford. ¿Quién no? Eso no es envidia. Eso es un sentimiento natural. La envidia es la malicia que nace de ese sentimiento. ¿Sí? Es que a mí me pone mal ver al otro que está mejor que yo. Me pone mal. ¿Sí? Me pone mal y me da bronca. ¿No? Bueno, ese es un sentimiento que está mal. Porque el otro le está yendo bien y yo a mí también me puede ir bien en algún momento. Pero si esos sentimientos hacen nido en mi corazón, me voy a volver un resentido, un envidioso y un incapaz de lograr las cosas por mis propios medios. ¿Pero por qué lo planteo? Porque la situación que está viviendo Jesús es un poco eso. Es un poco decir, nosotros vinimos a escuchar maestros de la ley, a la sinagoga, ¿no? Somos toda gente campesina, de trabajo, y resulta que ahora nos quiere venir a enseñar uno que salió de nosotros. No, nosotros queremos que nos enseñe la aristocracia, la gente de clase alta que estudió. No por más que es increíble lo que dice, porque tenían sentimientos de envidia contra su propio... Sus padres. contra su padre. ¿No? Uno esperaría que a Jesús lo apoyara a su pueblo, porque lo vio crecer, lo vio que vino de un lugar humilde, que es hijo de José, un buen tipo, y de María. Sin embargo, usaban esto para murmurar en contra de él. Y Jesús mismo dice esta frase que es interesante. Al profeta se le reconoce en todos lados, menos en su propia tierra. Los primeros en rechazarlo son su propia familia, son su propio pueblo, ¿no? Y dice que Jesús quería sanar a las personas, se cansó de sanar gente en otros lados, pero quería sanar gente ahí. Y no podía, porque la gente no tenía fe, estaba dura de corazón. ¿Saben por qué? Porque no querían recibir el milagro de uno igual a ellos. Porque la envidia brotaba en su corazón. Y yo le voy a decir una cosa, es más fácil envidiar, ¿no?, que alegrarse por el otro y esperar el momento de uno. Pero si ese sentimiento está en nosotros, tenemos un problema. Pero no me voy a adelantar. Quiero hablar sobre esto, principalmente. Sobre que a uno no le cuesta ser profeta en su propio contexto. ¿Por qué? Porque nos conocen. Porque nuestra familia, nuestros amigos, los que conviven con nosotros, nos conocen bien. Entonces, cuando a vos te conocen bien, conocen tus virtudes y tus defectos. Y conocen tus contradicciones. Porque todos los que estamos presentes estamos llenos de contradicciones. ¿Y qué es una contradicción? Es que yo pienso una cosa, digo una cosa y muchas veces actúo contrariamente a eso. Lo que pasa es que hay que hacerse cargo de esto, Y es lo difícil como seres humanos. Porque a nosotros nos es más fácil ver cuando el otro se equivoca que cuando nosotros nos equivocamos. Es mucho más fácil. Pero nosotros somos un mar de contradicciones, todos los seres humanos. Porque tenemos valores. Porque a mí me enseñaron esto y yo aquello no lo hago. Y pregonamos valores que después muchas veces no los llevamos adelante. ¿Y qué pasa con los que nos conocen? Nos desautorizan.
Entonces uno quiere mejorar su vida, quiere hacer las cosas como Dios quiere, supónganse, ¿no? Y entonces va un día a la casa de una amiga, de un pariente. Che, estoy yendo a la iglesia. Vos sabés que te está pasando algo, querés que oremos por vos. Y vos decís, vos a la iglesia. Si yo te conozco, si a vos te gustaba la joda, yo te conozco bien, a mí no me vengas a decir vos, ¿no? La desautorización, el descrédito. En vez del otro decir, che, qué bueno que estás yendo a la iglesia. Qué bueno que ya no haces las cosas que hacías antes. Qué bueno que estás cambiada, qué bueno que cambió hasta tu conversación, querés hablar de otras cosas. No, es ese desprecio a veces, muchas veces, o ese tratarnos de decir quiénes somos. Como si nosotros fuéramos solamente la suma de nuestros errores. Y nosotros no somos la suma de nuestros errores, nosotros somos la suma de nuestras virtudes y de nuestros errores también. Y muchas veces el contexto nos condiciona, como a Jesús. ¿Sí? Que nos quieren decir quiénes somos. Y nosotros no tenemos que permitirlo. Nosotros, la Biblia, como mostraba Ezequiel, la lectura de Ezequiel, Pablo, está hecha para personas, mujeres y hombres, que se atreven, aún a pesar de sus contradicciones, a hablar la verdad. Porque muchas veces nos avergonzamos de hablar la verdad porque nosotros nos conocemos y nos avergonzamos de nosotros mismos. Pero yo quiero decir una cosa, la verdad habla por sí misma, no importa quién la diga. Y como le digo, nosotros no somos la suma de nuestros errores. Nosotros somos la suma de nuestros errores y de nuestras virtudes. Y vamos a seguir siendo un mar de contradicciones hasta que partamos con el Señor. Eso no significa que nos justifiquemos atrás de eso, pero tampoco significa que por eso nos vamos a acobardar de hacer lo bueno y de decir lo bueno, porque tenemos un pasado, o porque la semana pasada me mandó una macana y mi hermana se enteró, o mi cónyuge se enteró, o mis amigos se enteraron. ¿Me desacredita a mí como ser humano que quiere hacer lo bueno? De ninguna manera. Por eso este domingo Jesús nos reta a la siguiente instancia. Nosotros no tenemos que cansarnos de tratar de enseñarle a nuestros hijos el buen camino. Por más que le digamos, Priscila, vos me tenés que hacer caso, hacer esto, hacer aquello, y después yo mismo me mando un moco delante de mis hijos. Y me siento desautorizado, ¿no? Bueno, recapacito y digo, che, tengo que cuidarme más, porque al final les pido una cosa a mis hijos que quizás yo no puedo hacer. ¿Pero eso me desautoriza? ¿Dejo de ser padre por eso? No. ¿Dejo de seguir teniendo la responsabilidad de marcarles el camino? No. Y les voy a decir una cosa, nuestros hijos cuando crezcan y tengan sus propios hijos, van a decir, ah, sí, la verdad que era realmente difícil ser padre. Y ahora entiendo un montón de cosas de mi viejo, que yo les criticaba, que yo les decía, pero ahora me toca a mí y me doy cuenta que es bravo, tenían razón yo cuando me reenojaba con mi viejo, ¿no? Ya te va a pasar, Priscila, ya te va a pasar a Maxi, ya le va a pasar todo. Eso es lo que pasa, Esperanza. Pero recuerden esto y termino, ya les dejo no quiero que se duerman más. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿está bien? Pero eso no significa que nosotros dejamos de ser profetas. Si nuestra propia tierra nos rechaza, eso no significa que nosotros no seamos profetas. Seguimos siendo profetas. ¿Y a qué me refiero con que somos profetas? Que somos personas que amamos a Dios y que aún a pesar de nuestras contradicciones, estamos llamados a vivir la verdad y a amar la verdad y a decir la verdad. Y nunca acobardarnos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.